Esta semana se cumplieron 10 años de Ni Una Menos. Aquel día en que nació este movimiento en repudio al asesinato de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe. Víctimas, organizaciones feministas, familiares de víctimas de femicidios se reunieron para recordar este hito y continuar la lucha contra la violencia machista. La cosa viene de negación hasta del término femicidio desde el gobierno nacional, ya que se lo reconoce como delito, pero no entienden por qué habría que diferenciarlo de cualquier asesinato. Ya nos dimos cuenta que no entienden. Esta semana siguió las protestas de los trabajadores del Hospital Garham y se le suma ahora el Hospital Posadas. También Pablo Grillo salió de terapia intensiva en estos días. La marcha de jubilados de esta semana se caracterizó sobre todo por dos cuestiones muy relevantes. Una, que fueron acompañadas por amplios sectores de la sociedad y especialmente por los sectores que se dedican al cuidado de las discapacidades y los que marchaban por el Ni Una Menos. Y otra cuestión es que esto provocó que no pudieran reprimir de la manera brutal con que lo venían haciendo. Parece que esto de cuidarse entre todos sigue dando resultados, y hasta algunos volvieron a cantar esto de que el pueblo unido jamás será vencido. Buena noticia entonces. En la semana publicaron hasta en el diario El País de España, donde muchos dicen que admiran a nuestro presidente, una nota donde se indignaron con el maltrato hacia un niño autista por parte de la militancia libertaria de las redes. Se lo puso a la familia al niño del lado del mal, según los tuits que replicó el propio presidente. Y tal vez haya que hacer un alto acá. Se me ocurre que no hay forma civilizada de no llamar a hijos de puta a quien se mete con los discapacitados y con un niño autista de esa manera. Pero, bueno, perdón por la digresión, pero reivindico una tapa de la revista Barcelona que decía que ser hijo de puta se puso de moda. Esta semana, según algunas investigaciones, se llegó a la conclusión que un nuevo indicador del país en crisis es la venta de huevos, ya que ante la dificultad para poder comprar carne, la compra de huevos por las proteínas es una buena opción. Esto es importante, pero de todas maneras no se puede dejar de decir, de informar, de intentar al menos comentar que habló ella. Ayer jugó la selección y ganó, otra vez. Y mientras tanto, en la Patria Chica, la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos llamó a marchar con los jubilados, y eso hay que destacarlo porque ya bastante solos estaban. Se realizó la Feria Rodríguez Friki, destinada a los jóvenes. Se encendió una moto cerca de la autopista, una señora cruzó con el semáforo en rojo, unos vecinos se preguntaron ¿cuándo vamos a tener un cine en Rodríguez? Un señor se lamentó porque tiene poco trabajo, también porque empezó el frío. Entonces otro le dijo, bueno, pero por suerte es viernes. La bolsa se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Encuentran una rata adentro de una lata de leche para niños. Devuelvan los implantes, error del fabricante, 3 talles menos de corpiño. Un taxista me pasea porque yo soy de afuera y pide endurecer la ley. Y mientras una nena se cortajea las venas frente a una cámara web, pero por suerte es viernes y nadie pierde el entusiasmo.
no somos tan amigos, que muera la esperanza. Un hombre está esperando, un corazón andando, y tarda tanto el colectivo. Buscan una piba que falta hace 3 días en el fondo del río. Detienen a un cualquiera cruzando la frontera con 25 gramos. Y mientras los camiones de los emperadores les pasan por al lado, la tierra da temblores, llevándose a millones, y nos acusan de pecadores. Ganó San Cayetano un juicio por insano, celebran lo desocupados, pero por suerte es viernes y nadie pierde, el optimismo va, parece Navidad, el mundo está encendido, somos jardín florido, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, el desconsuelo va del Buitón hasta el Morral, el mundo está jodido, peguémonos un tiro, que pena la esperanza. Se muere un viejo bueno y nace un carcelero, la madre está orgullosa, y llegan los parientes con flores y presentes, es una noche tan hermosa. Ella habló y hace hablar a muchos. Vuelve a estar en las tapas de los diarios, en la tele, en una cadena nacional elegida y no impuesta por nadie. Ella, te guste o no te guste, y aunque otros dieron la idea de las nuevas canciones, dicen que ella se apuró a tocar la guitarra. Dijo cosas para decodificar, para conversar, para hablar en toda la semana. Temas de conversación para propios y extraños. Te guste o no. Eso fue lo que pasó. ¿Será otra vez solo una jugada electoral o se pondrá al frente de un proyecto de país? ¿Volverá la esperanza o será otro proyecto fallido en donde se trataba de amigos a los peores explotadores del país? Parte del campo popular podrá cumplir con la promesa de volver mejores. Más allá de las dudas y reparos, lo que sin duda es una buena noticia, es que hay una reacción. Al fin, alguno de los que disputaron el poder en algún momento parece estar a la altura de las circunstancias. Uno puede estar de acuerdo o no, pero demuestra que a ella, al menos ella, tiene sangre en las venas. Pero también me pregunto, ¿ella podrá reinventarse? ¿Superar sus propias oscuridades? ¿Podrá esquivar ese lugar maldito que a veces la sociedad le da a los líderes y le termina jugando en contra, que es el lugar de la santidad? De la que no se le puede cuestionar nada, de la que siempre tiene la verdad, la infalible. Porque cuando se ocupa ese lugar se acaban las preguntas, la búsqueda, la renovación. Los liderazgos corren el riesgo de oxidarse. Pero hay que reconocer que es un paso astuto. No es una genialidad tampoco, pero sí astuto, y tal vez sea mejor que sea astuto y no genial, porque podría ser el inicio del regreso de la rebeldía perdida. Ojalá. Porque es hora de reaccionar y queda poco margen para las excusas quizás. Me parece también que tal vez hay que tener una mirada hacia lo propio. El otro día me encontré un amigo que hace mucho que no veía por la calle,
Y bueno, una cosa trae la otra y fuimos conversando y por supuesto salió la situación del país. Hace rato que no lo veía. Se fue despidiéndose y me dijo, bueno, mirá, yo soy peronista pero lo voté a Milei. Y se fue y como que quedé balbuceando ahí, no sabía qué contestarle. No lo pude reconocer en ese comentario. No pude reconocer las cosas que había compartido con él, pero eso fue lo que me dijo. Y me fui pensando, ¿qué nos pasó? Que muchos compañeros se fueron para el otro lado. Y no estoy hablando de ser peronista, no estoy hablando de eso, ni tampoco de ser mileísta. Digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que en este país nos acostumbramos a algunas cosas, tal vez a la violencia, al insulto, entre otras cosas. Pero algo nos pasó. ¿No será que de tanto evitar el conflicto, de ser amables y tratar de amigos a los que vendieron el país, nos olvidamos de ser nosotros mismos? No sé. Alfonsín decía algo así como que si la sociedad se derechiza, el radicalismo deberá prepararse para perder elecciones y no renunciar a los principios. Pero bueno, Alfonsín se murió y quizás ese radicalismo también. En estos días, los críticos de ella dicen algo así como que ya está hablando de derrota. Y la verdad que en los últimos tiempos me parece que tal vez habría que pensarlo mejor, esto de qué es perder y qué es ganar. A veces se gana y después se pierde en ese ganar, y a veces se pierde y después se gana. No sé. Estuve en la semana mirando un canal de televisión que, como mucho, sale a la mañana a las estaciones de trenes a preguntarle a la gente cómo afrontar la crisis, y casi todos responden, y bueno, hay que aguantar. Otra no queda. Entonces me acordé de una metáfora para este tiempo. Alguien escribió esto: si esta cultura te hace adicto al sufrimiento, saco el cuchillo y lo corto en filamentos. Esto lo dice Valentín Oliva, u Osito para algunos, para muchos simplemente vos. Vamos a pedirle al operador el track 2. Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo, termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de judo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo. Me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su cara te dice que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer, al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé de dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Si no nos vemos por un tiempo, recibo tus mensajes a través del viento. Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos para que se ablanden, no hablen en cualquier momento. Tengo claro que si es un entrenamiento, si esta cultura te hace adicto al sufrimiento,
Adicta a una fila de lamentos, sacó el cuchillo pa' cortarlo en filamentos. Hoy será mejor que no baje, con su carácter dice que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Y en cada borra del café veré que no perderé la fe, volveré y aunque sé que arderé en llamas, resucitaré, una citaré y te citaré versos en medio de tu cama. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Hoy bajo, superviso, te escucho de verdad, yo no te analizo. Me cago en Freud, hoy me guían los astros. Y creo que hace rato no aterrizo. Tantas cosas de mierda que las canalizo, bailando con los cachos casi que pegado al piso. Borracho y esquizo, ¿cómo es que lo hizo? Es que así soy, lo drogado no me saca lo preciso. Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz. Flacos y doblados parecemos origami. Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy. Soy el mono más rabioso de todo el safari. Ey, dale vámonos que tengo sed, ya no tengo nada para hacer. Y en alguna vuelta te veré, ya no tengo miedo de perder. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. ...15:22 de la tarde... Por suerte es viernes. Un rompecabezas de los tiempos confusos, quizás. Una suerte de resumen semanal de los temas que nos quedaron resonando. Un poco de reflexión, un poco de análisis político, algo de música. O quizás tan solo una manera distinta de terminar la semana. Por suerte es viernes. Nos podemos comunicar al programa por el WhatsApp 237 41 00 895. También podemos comunicarnos con la página de Facebook de la radio. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Así que recibimos llamados, sugerencias. Estamos acá en Por Suerte es Viernes, un espacio que se construye a sí mismo, ¿será? Acá estamos. Por Suerte es Viernes, está de 15 a 16, todos los viernes por Radio Municipal. Vamos a entrar en una parte tal vez un poco pantanosa del programa. ¿Por qué? Porque esta parte vamos a tratar de hacernos algunas preguntas en relación a las redes sociales. Y cuando uno entra a hablar de las redes sociales, sobre todo para personas de mi generación, empieza a ponerse dubitativo. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a quedar como viejos, desactualizados, antiguos? ¿Cuántos de nosotros hemos bajado la cabeza en alguna discusión con el tema de las redes? Ahora lo pensaba estos días, que siempre hubo discusión entre generaciones con jóvenes, entre padres e hijos, entre gente mayor y jóvenes, sobre la actualidad, sobre todo la tecnología. Pero se me ocurre que somos una generación que bajó un poco la discusión o la convicción cuando discute estos temas. Recuerdo a mi papá, recuerdo a gente mayor discutiendo con énfasis, ¿no? Después no se podíamos encontrar, pero sí discutiendo con énfasis cuando hablaban de los tiempos antiguos, esto que mis tiempos fueron mejores y demás.
era bastante con mucha pasión esas discusiones. Después pasaban. A mí me parece observar que ese tipo de discusión de mi generación hacia los más jóvenes ya no tiene esa convicción, como si aceptáramos de antemano que tal vez en algunas cosas estamos muy equivocados, y como asumiéramos muy rápido que no sabemos, que somos ignorantes, y que eso da vergüenza, que eso mejor no ser anticuado, mejor no ser desactualizado. Pero bueno, vamos a preguntarnos igual, vamos a asumir el riesgo de hacernos las preguntas de qué tan importantes son las redes en estos tiempos. Parece una obviedad, alguien puede decir, un malón, una multitud puede ser, ¿cómo va a poner en duda si son importantes o no? Pero vamos a poner, para protegernos sobre todo, vamos a intentar ponerle tal vez como título, como nombre a este segmento: lo viejo sirve, Juan. Tal vez porque uno tiene el permiso tal vez de la serie El Eternauta, donde esto vuelve a aparecer, donde está en auge la idea de que lo viejo sirve. Entonces ahí tal vez uno puede colar algún pensamiento distinto, que no quiere decir tener respuestas, pero sí vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosas dejamos de hacer que hacíamos antes y que ahora no hacemos? Muchos piensan que hablar de las redes va por un andarivel que tal vez no es hablar de la política, tal vez no es hablar de la cultura, y yo creo que no, que va todo junto, y que hay algo de lo que se podría armar ahí que tal vez podría construir algún tipo de respuesta. ¿Qué cosas cambiaron con las redes? ¿Qué cosas dejamos de hacer? ¿Qué lugar ocupan las redes? Más allá de los consumos, ¿cuáles son las lógicas que trajeron las redes? Por ejemplo, básicas, viejas tal vez ya. Chatear se le dice hablar. El tema de la amistad, por ejemplo, no es lo mismo a partir del Facebook, y ya esto queda viejo. Tal vez tengamos que hablar de seguidores. Entonces ahí la cosa se empieza a hacer como rara, ¿no? Porque para mí, o para mi generación, alguien que te sigue es alguien que uno tiene que estar ahí como atento. Pero bueno, se habla de seguidores ahora. ¿Cómo poder desentramar esto que está tan metido en el sentido común y tal vez ni siquiera es una pregunta? ¿Qué cosas cambiaron con las redes? ¿Qué cosas dejamos de hacer? Si alguno que está escuchando tiene ganas de participar, vuelvo a reiterar el WhatsApp, que es el 237 41 00 895 de la radio, y podemos pensar juntos tal vez en qué cosas dejamos de hacer en estos tiempos. Voy a leer un texto que se llama Decadencia de la bolita. Resulta difícil hablar sobre la desaparición del juego de la bolita sin entrar en espinosas controversias. Desde luego, se trata de un asunto complejo y puede ser examinado según criterios muy diferentes. Las personas sencillas afirman simplemente que se trata de una decisión de los chicos, arbitraria, inexplicable y por lo tanto indigna de ser discutida. Los psicólogos, antropólogos, electrotécnicos y aún los contadores suelen llamar la atención sobre la influencia de otros entretenimientos de emoción más sostenida, como la televisión, el billar japonés, el cerebro mágico o las palabras cruzadas. Los refutadores de leyendas niegan que haya existido jamás un juego semejante y se oponen con argumentos inexpugnables al mito de la vieja niñez romántica. Por el contrario, los hombres sensibles aseguran que la desaparición del juego de las bolitas es el resultado de una conjura universal. Este punto de vista es muy interesante y vale la pena elucidarlo. En su monografía
faltan bolitas, el pensador de flores Manuel Mande plantea un interrogante que nos deja perplejos. Veamos. Este juego parece haber empezado a languidecer en 1960, pero puede afirmarse que en ese momento ya hacía por lo menos 50 años que se jugaba. Entonces había 20 millones de habitantes en el país. Y no era demasiado audaz afirmar que, en el medio siglo de su auge, el juego de la bolita había sido practicado por 10 millones de individuos en uno y en otro momento de sus vidas. Ahora bien, ¿cuántas bolitas poseía cada niño aficionado como promedio? Digamos 50. Multipliquemos 50 por 10 millones. Son 500 millones de bolitas. Bien. Volvamos al presente. ¿Alguno de ustedes ha visto una bolita en el último año? Seguramente no. Yo pregunto, ¿dónde están los 500 millones de bolitas? ¿Quién las tiene? Y no me digan que el tiempo las destruyó porque el viento y la lluvia no son suficientes para destrozar una bolita. Las canchas han sido arrasadas y hasta pavimentadas, los hoyos fueron rellenados, los jugadores se han visto tentados por otras disciplinas. Alguien está borrando todo vestigio del paso de las bolitas por esta tierra. La decadencia de la bolita, de Alejandro Dolina. Crónicas del Ángel Gris. La vez pasada le proponía alianzas raras con temas, alianzas raras con personas. Tal vez son los tiempos de construir un futuro, tal vez esa sea la responsabilidad. El otro día escuchaba a una cineasta hablar y decir que la responsabilidad de nuestros días tal vez es mantener que este mundo no se destruya. Tal vez es pensar cómo se narran nuevos mundos. En eso estamos, pensando qué cosas dejamos de hacer en este tiempo. ¿Jugar a las bolitas? ¿Cuántos juegan a las bolitas? ¿Qué cosas se dejaron de jugar? ¿Qué cosas se dejaron de hacer en el cotidiano? Uno puede empezar como a ampliar, como cuando uno hace un zoom y ve las cosas desde arriba. Uno puede empezar por decir que tal vez no se juega tanto a las bolitas, tal vez no se juega tanto en las calles. En las calles de las urbes grandes hay pocos niños en la calle, hay pocas bicicletas. Puede plantearse eso tan cotidiano, tan simple. Y puede ampliar el foco y pensar que tal vez dejamos de hacer muchas cosas, como tener estados que cuiden a la gente. Está difícil ahora eso, sobre todo si uno piensa en los proyectos nacionales, en los proyectos de estos tiempos. ¿Quién cuida a quién? ¿Está de moda cuidar al otro? Decíamos al principio que el Eternauta de alguna manera habilitaba la idea de pensar lo viejo y también habilita la idea de lo colectivo, del héroe colectivo que sale a buscar al otro. Pero ¿en cuál serie estaremos? ¿Estaremos ahí? ¿O simplemente es un consumo más? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer en estos tiempos de redes? A mí se me ocurre una, no sé si a los compañeros que están acá se le ocurre otra cosa que dejamos de hacer. Me parece que se habla poco por teléfono ahora, por ejemplo, digamos. Se utilizan audios. No sé, hace mucho que no levanto el teléfono por un llamado que no sea de alguna promoción. Alguien que llame a alguien. ¿Quién llama por teléfono a alguien? ¿Qué cosas dejamos de hacer en estos tiempos? Muchas, pocas. Se me ocurre que son tiempos para pensarlo, por lo menos.
¿Qué cosas dejamos de hacer en estos tiempos? Vamos a pensar ahora, o mejor dicho, vamos a rendirnos a la magia de la radio. La radio es imaginación, o en estos tiempos raros, capaz que un poco menos ahora, porque la transmisión en vivo hace que uno pueda estar visto en la radio, ¿no? Que la radio era puro sonido, ahora también es un poco imagen. Pero vamos a invitar, o vamos a imaginar que invitamos, y lo tenemos acá. Vamos a pedirle a nuestro operador que nos ayude a pensar algo de las redes, con esta alianza del humor, y pidiendo que pase el audio 3. Y ahí Costa, el que hacía de Naboletti, hubiera dicho, "Ay, qué raro, alguien de ellos", no sé, ¿entendés lo que voy? Entonces digo, la diferencia entre lo que es importante y lo que es entretenido. Entonces, vos, ustedes como periodistas, podrían analizar y decir, ¿te acuerdas cuando se medía en centimetraje? Hoy no sé cómo se podría medir. Antes se medía en centimetraje en los diarios, sí, de una noticia. Che, tal noticia ocupó tanto espacio, como una especie de agrimensura del periodismo, de la noticia, ¿no? La cantidad de espacio. Es decir, che, la empanada y el Garrahan, ¿qué fue lo que hasta ahora... Y la cantidad de clics, tal vez. Ponele, generó más memes o clics o... Iba a decir las empanadas. Bueno, entonces estamos confundiendo la realidad con el entretenimiento. ¿Qué sé yo? ¿Qué mierda me importa a mí lo de las empanadas? Entonces uno dice, ¿es tan grave? Y dice, no, porque le contestó el presidente. Ya es un enredo y lo vemos porque es entretenido, porque está Darín, porque le contestan. Pero en el contexto decís, vos, si dentro de una lógica diría alguien, dice, ¿y esto qué mierda es? ¿Qué sé yo? ¿A quién le importa? ¿Qué cambia esto? ¿Qué tan importante es? No, habla de la libertad de expresión, de los cosos, que a Darín, pobre Ricardo, lo deben matar en las redes. Y vos decís, las redes, ¿cómo es que lo matan? Con todo respeto, digo, che, no las leas, qué sé yo. Obviamente, si vos te dedicás a preguntarle a todo el mundo qué piensa de vos, te vas a encontrar, y te lo dirían en la cara, te encontrarías con una realidad que decir, che, hay un montón de gente que piensa que soy un pelotudo, o una pelotuda, o un hijo de puta, Y si yo te digo a vos, hay 10 personas que te quieren mucho en Quilmes, ¿sabes? Pero el otro día, esperando el 85, apareció uno que vive en Calchaquí, no te voy a decir quién es, dice que sos un cagador. Y vos... Ese te mata todo el resto. Claro, ¿entendés? Entonces, todo un entretenimiento se construye en base a eso que decís, la interna del peronismo, ¿no? O otra cosa, que ya el otro día, ya es como un embole hablar de eso, ¿no? Porque si el otro día, por ejemplo, hablaba con Fede Vázquez, digo, le debe haber quemado la cabeza yo, pues digo, otra vez, claro, porque agarrás cosas y que Brienza, y hablas con Brienza y Daniel Santoro y todo, enloquecidos, que si yo digo, estamos ocupando esto porque debe ser más entretenido que enterarte qué cosa piola hizo Mayra o qué cosa piola hizo Ferraresi. Mira cómo voy repartiendo. Está al tanto de todo. Obviamente. Para decir, che, se hacen un montón de cosas lindas también. Y los municipios están bancando a la gente de una manera solidaria, viste, haciéndose cargo de un montón de cosas, y no me entero de eso. ¿Por qué? Porque no es entretenido. Porque es aburrido. La noticia buena es aburrida. Y si vos das buena noticia de un municipio, ¿qué te van a decir? Te garpa el municipio. Que tenés pauta. Que estás ensobrado. Estás ensobrado, dijo Saborido. Bueno, es una manera de mirar estos tiempos. Y quedan preguntas. Por ejemplo, ¿estaremos dando demasiada entidad a las redes? ¿Será que no estamos pudiendo dejar el aparatito un ratito? ¿Será que esta mirada que tenemos muchos, ¿no? Y no tiene que ver ni a veces ni con clases sociales, ni con edades,
o con edades un poco tal vez, porque lo que se plantea en este tiempo me parece que tal vez desde una mirada adultocéntrica es un tema de los jóvenes que están distraídos, que no les importa, que son superficiales, que consumen imágenes, que consumen cosas que no entendemos, que consumen videos, que lo único que quieren es entretenerse. ¿No será que nos está costando a veces hacernos cargo de nuestras propias adicciones al aparatito? Uno camina, conversa, mira, se encuentra. Nuestra ciudad es pequeña en relación a grandes urbes, entonces uno encuentra siempre a gente conocida que sabe cómo piensa, sabe cuál es la posición, pero digo, no es para señalar a nadie, pero más de una vez me he encontrado en el banco, haciendo un trámite, alguien que no percibe que uno está ahí y uno lo ve taca con el aparatito viendo videos, sin poder hablar con el que está al lado. Entonces, digo, me parece que no son los otros, por ahí somos todos que estamos como envueltos en estas lógicas. Y uno dice, ¿y por qué voy a escuchar a mi vieja, a mi tía, en velocidad 5 del WhatsApp? ¿Por qué? ¿Qué tan apurado estoy? ¿Cuál es la idea del tiempo que se maneja ahí? La verdad que no lo sé, a veces es incomprensible. O a veces es comprensible con esta idea de, bueno, no me tengo que quedar afuera de esa forma de consumir las cosas. Entonces uno encuentra cosas que va dejando de hacer. La vez pasada iba camino a una manifestación, una de esas, se conmemoraba algo, no importa qué, pero íbamos a una fiesta colectiva donde uno se encuentra con distintas personas que manifiestan tal vez formas de ver el mundo. Hay cierta comunión, hay cierta fiesta cuando la gente, cuando el pueblo se junta. Y me pasó de ir y de estar recibiendo con mi familia, iba con varios adolescentes, y me pasó de que ellos recibieran, por ejemplo, antes de llegar a la plaza, íbamos a llegar a Plaza de Mayo, un listado de las posibles canciones que se cantan en una manifestación. Y a mí me sonó, me hizo ruido porque me acordé, bueno, y acá está como el lugar pantanoso, ¿no? Que uno entra a decir, en mi tiempo esto no pasaba, es mejor. Yo no sé si es así, pero digo, pasaban cosas distintas. Y tal vez hay que animarse un poco a decirlas. Yo me acuerdo que cuando fui a mis primeras manifestaciones, esperaba llegar, encontrarme con los viejos militantes, no importa de qué causas, pero sí encontrarme con ellos para ver qué decían, qué canciones tenían. Para ver cómo me sorprendía, para ver qué hacer en ese momento. ¿Para dónde se marcha? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Cómo se es un manifestante? Bueno, esas preguntas mi generación las aprendía caminando en la plaza, preguntándole al otro, hablando. Ahora lo saben de antemano. Cuando reciben el mensaje y les dice se cantan tales canciones, la manifestación va a ir por acá, se hace de esta manera, de la otra. No hay lugar para la sorpresa. No hay lugar, y acá me parece que es lo más grave, y quiero insistir en eso, no hay lugar para el diálogo con el otro. Después se da, de todas maneras, pero hay algo que desaparece un poco ahí, ¿no?
esta posibilidad de llegar a un lugar y sorprenderse, esta posibilidad de llegar a un lugar y no saber de qué se trata y tener que preguntar al que está en la esquina. Nos pasa lo mismo con los consumos. Uno cuando va a salir de compras, tal vez, estos hábitos nos llevan a primero googlear, ver en las redes cómo es el lugar a donde uno se dirige, cuáles son los precios, cuáles son las góndolas, dónde queda. Y después me dirijo allá. No tengo dudas, no me sorprendo, no tengo necesidad de preguntar a nadie, no tengo necesidad de hablar con nadie, porque las formas en las cuales tal vez vivimos nos está diciendo todo el tiempo que el otro no es necesario. Me parece. Alguien seguramente que está escuchando es un señor grande que no entiende estos tiempos. Puede ser. Pero es el momento donde a mí me gustaría subir el tono y discutir tal vez con la pasión que discutían mis viejos, mis abuelos. Y nos decían, bueno, ¿qué pienso que dirían, no, en este tiempo a un niño? Bueno, deja eso y anda a jugar a las bolitas, anda a jugar a la mancha, salí. Muchas personas sostienen que en este tiempo, post pandemia, que nos atravesó de distintas maneras, todavía no salimos, que hay algo que se perdió ahí, que todavía estamos de alguna manera adentro de algo. A veces esto se ve literal y hay personas que no salen, que prefieren no salir. De hecho, si uno lo va pensando y voy pensando en voz alta, el consumo, por ejemplo, de esta plataforma para comprar cosas, ¿qué es lo que hace? No salir. Uno recibe en su casa cómodo. Entonces hay muchas cosas que uno ha dejado de hacer en estos tiempos. ¿Está bien o mal? No lo sé, no quiero llevarlo a ese plano. Pero sí me parece que puede sumar para entender qué tipo de individuos somos en estos días, o cuál es la pretensión que se tiene y qué consecuencias tiene eso en otros planos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿adentro de qué serie estamos? ¿Adentro de qué serie estamos? ¿Del Eternauta que va a buscar lo colectivo? ¿De Juan Salvo que tal vez se está dando cuenta de lo que significa la ausencia del otro? ¿Adentro de qué serie estamos? Me parece que por ahí va simplemente la pregunta. Pero bueno, son cosas que se me ocurren a esta hora, en este viernes. No quería dejar de provocar, no quería dejar de invitar a este espacio que se construye, a las preguntas, a los personajes que me parece que nos van a ir ayudando, tal vez, a responder tantas cosas que tenemos para construir, tal vez con la responsabilidad de construir un mundo nuevo que tal vez no sea este, no sé cuál va a ser, pero me parece que tenemos que andar en eso, en construir proyectos colectivos, y los proyectos colectivos me parece que se construye pensando en lo colectivo desde lo pequeño, desde lo individual, personal, singular, llamémoslo como quiera, pero llevándolo a otros planos también. Hay algo de la necesidad en estos tiempos de juntarnos, de estar a la altura de lo urgente, de estar a la altura de poder reconstruir ese colectivo que alguna vez fuimos.
Esta semana, o mejor dicho la anterior, el viernes pasado, se cumplió un aniversario de la muerte de Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Hay un libro de Pablo Melichio que tuvo muchos encuentros con ella y le hace la pregunta que hacemos mucho: ¿cómo se sigue? ¿Cómo se reconstruye? Porque en esa reconstrucción estamos. Tal vez, o por lo menos es mi posición, tal vez si algo de la enumeración de lo que dejamos hacer por las redes, por los proyectos políticos, por los modelos de país, por los medios, por nuestra responsabilidad, por los tiempos históricos, no sé, por el capitalismo, pongámosles el nombre que querramos. Algo de lo que dejamos de hacer me parece que tiene que ver con un proceso de deshumanización, de ser menos humanos. Cuando se nombra, cuando se quiere hacer un análisis intelectual de este tiempo, a veces se habla mucho del fascismo, se habla de la denominación de este momento, y por ahí mucha gente no se pone de acuerdo, porque se usan definiciones para mí que tenían que ver con otro tiempo. Tal vez esta deshumanización que estamos viviendo, y en algunos puntos no tienen que ver, o sí, o más o menos, pero en algo difieren a aquella deshumanización del Holocausto, en la que a veces forzadamente se quiere comparar, porque bueno, hay crueldad, eso no hay duda. Pero a lo mejor este proceso de deshumanización que estamos viviendo, y cuando uno vive los procesos históricos es muy difícil verse en el presente, analizarse uno mismo, cómo somos ahora, y a lo mejor lo sabremos dentro de unos años. Pero a mí a veces me parece que el proceso de deshumanización tiene que ver, en algunos casos, en algunos aspectos, con que vamos dejando de hacer cosas que hacen los humanos. Deshumanizados estamos. Y capaz que eso tiene que ver con las cosas simples, un poco que hablamos hace un rato, o que estaba mencionando hace un rato. ¿Qué cosas dejamos de hacer que hacían los humanos? Pensar, reflexionar, historizar. Si uno piensa en las consecuencias de deshistorizar y no ver la historia con los procesos políticos, hay una clara relación. Alguien que no puede ver la historia, que no tiene memoria, deshistoriza, eso influye en su forma de votar. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Un montón para mí, por ejemplo. Porque si uno deshistoriza, a lo mejor es porque en algún punto es rehén también de una manera de mirar la historia, que es los 3 minutos de Instagram, un reel. ¿Quién puede historizar en eso? Entonces me parece que hay cosas que van de la mano. Y alguien puede decir, bueno, se le va la mano, capaz que no es para tanto. Puede ser, pero hay algo de eso. Voy a leer un poema que le escribieron a Norita, ¿sí? Pablo Melichio, es del libro El lado Norita de la vida, que dice así: ¿cómo se hace pequeña gigante ante tanta desidia para seguir tus pasos? ¿Cómo se hace cuando los emisarios del horror proponen amnesia para tapar el dolor? ¿Cómo se hace pequeña gigante cuando todo es duelo y no hay respuestas que calmen? No hay dolor más grande que el dolor por un hijo, ni enfermo ni muerto, desaparecido.
Yo transformé el dolor en lucha. Me enseñaste, Madre infinita, viajera, incansable, de 2 vidas y 30.000 razones para vivir. ¿Cómo se hace pequeña gigante para no perdernos en el laberinto cotidiano? ¿Cuál es la lucha verdadera? ¿Cómo saber por dónde debemos seguir? ¿Cómo se hace para resistir los golpes perversos, las sombras de los verdugos? ¿Cómo se hace para esquivar las balas asesinas? Para saber dónde está el demonio oculto en el reverso de la memoria. ¿Cómo se hace pequeña gigante para seguir tus pasos? Y que seamos ágiles y fuertes tras tu pañuelo blanco de tantos jueves sin descanso. Pequeña gigante, no quiero el olvido, porque el olvido es la muerte definitiva. ¿Cómo se hace pequeña gigante para seguir, para no caer? Para que por fin este mundo sea un lugar más justo y solidario. ¿Cómo se hace? Yo no sé cómo se hace. Lo que sí sé es que en este tiempo son demasiadas preguntas, tal vez. Son demasiadas preguntas. Son demasiadas preguntas para un viernes. Son demasiadas preguntas para hacernos. Y tal vez haya que esperar un poco, descansar, ir a casa. Intentarlo el lunes de nuevo y darnos esta pausa que a veces nos da esta vida que se dice productiva, esta pausa que nos da el saber que por suerte es viernes. Se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Encuentran una rata adentro de una lata.